Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vamos a enseñar la mezcladora y la decantadora. Como podéis ver, usamos un barril de 100 litros de acero inoxidable con un motor que nos hará girar todas estas varillas que hemos montado nosotros artesanalmente. Podéis ver, tenemos 4 abajo, 2 en medio, 2 en medio, 2 en medio y así. Cruzadas entre sí misma. Aquí tenéis el motor que vamos a usar. Y aquí tenemos la conexión. O sea, sale el motor y le hemos pasado un tornillo para coger la vara que nosotros mismos hemos creado. Tienen unas patas, como podéis ver la base. Unas patas para arriba, luego una base para que coja el motor. Y ya está. Poquito más que mostraros, ¿eh? Luego más adelante os enseñaré cómo trabaja. Y aquí tenemos la decantadora. Tenemos un tapón que le hemos puesto una entrada para coger la manguera y luego un grifo para abrir y cerrar. Luego tenemos esta malla de plástico que le hemos hecho el agujero. La raya de la malla es más que nada para ver los litros que caben. Luego también más adelante os mostraré cómo trabaja y cómo la tenemos marcada de 1 litro, 2 litros para saber más o menos lo que llevamos. Y pasamos las varillas entre la malla para que se aguante la garrafa. Y no tiene mucho más misterio. Agujeraríamos la garrafa por aquí arriba y por ahí meteríamos el líquido. Ya tenemos el grifo para abrir y cerrar, dependiendo si queremos vaciar una vez ya se ha separado el aceite del agua, o si queremos cerrar para que se vaya decantando. Suba el aceite para arriba y el agua se vaya yendo para abajo. Y en el otro lado tendríamos otra igual, que la uso para hacer el último proceso ya. Ya cuando ya el aceite está limpio y tal, para acabar de quitarle todo el agua que le queda. Como veis, aquí le echamos y echamos con colador para que se cuele el máximo posible, que no nos entre mucha impureza. Ya lo tendríamos, ¿veis la diferencia? Ya va subiendo el aceite para arriba y luego con el grifo de abajo pues podríamos ir abriendo una vez ya se haya separado todo el aceite del agua. En este primer caso es agua sucia y después le daríamos una limpieza para que el agua fuera más limpia. Ahí veis que hay un poquito arriba y aquí acaba de caer. Ahora os enseñaré cuando vaciamos un poquito, ¿vale? Aprovecho para deciros que darle like, suscribiros, porque pronto os enseñaremos el filtrado del aceite para no tener que esperar meses a consumirlo. Y como veis, aquí ya está mucho más sucio abajo. Ya podemos tirar todo el pechín este. Lo vamos tirando. Tiramos a un cubo. Ese cubo luego lo echaremos a un bidón. Y veis ahí el aceite como ya va bajando, la parte del aceite. Y así es como decantamos nosotros el aceite del alpechín y después el aceite del agua. Ahora mismo cortamos y llenaremos de agua para que ese aceite se limpie más todavía. Vamos a ver el proceso en cámara rápida. Aquí echamos agua. Como veis, ya el agua ya ha llegado abajo. Enseguida se separa el aceite del agua. Lo dejaremos igualmente un rato y acabaremos de limpiar. ¿Veis? Todo el agua que hemos echado ya está abajo. Y vaciamos todo ese agua para que vaya bajando. Aquí ya sale mucho más limpio. O sea, no tiene nada que ver con el primer marrón. Y una vez hemos retirado todo este agua, lo que hacemos es nosotros acabar de pasarlo al último decantado para asegurarnos que ya no queda nada de agua antes de meterlo en la botella. Ahora os enseñaré ese proceso.
Ahora aquí ya queda el aceite mucho más limpio. Ya se puede ver que tiene otro color. Y acabamos de sacar el agüita esa que ha quedado. Y todo ese aceite ya limpio lo meteremos en la otra decantadora luego. Podemos hacer eso o lo podemos dejar más tiempo en esta y acabar de decantarlo. Lo hacemos así por, mira, por ir moviéndolo más. Para asegurar que cae todo el agua. Este lo echamos a esta garrafa. Y así de mientras podemos ir trabajando en la otra de nuevo. Esta solo la usamos para aceite limpio. Y la otra pues vamos trabajando en ello. Los primeros pasos. Qué gusto de ver el aceite así, ¿eh? Bueno, si habéis llegado hasta aquí, dadle like. No os olvidéis de dar un like al vídeo que me ayuda muchísimo, de verdad. Y como veis, los hierros está cogido aquí. Y aún así, después de haberlo limpiado todo, mirad todos los restos que van quedando. Igualmente, mirad hasta arriba del cubo. ¿Veis todos los restos que van quedando? Todo esto ahora lo acabaremos también de sacar por aquí abajo. Como veis el tubo, en el tubo ya de abajo ya no hay aceite, es esa agüilla que ya está cayendo. Siempre va quedando algo de agua, hay que dejarlo bastante tiempo. Y una vez ya hemos sacado todo el agua, pues el aceite a la botella. Y este aceite o lo dejaremos unos meses o lo filtramos con el siguiente vídeo que haré. Podréis verlo. Aún no lo he empezado a preparar. Si lo filtramos lo podemos consumir al nada, porque ya es un aceite limpio de impurezas. Y aquí tenemos el molino como trabaja. Os recuerdo que hemos hecho un vídeo completo desde que hemos sacado las olivas del árbol hasta que lo hemos triturado y todo eso. Os lo dejo aquí arriba para que podáis ver el vídeo completo de hacer aceite. Que estos procesos os los enseño. Y aquí podréis ver cómo empezamos triturando y cuando ya lleva un rato... triturando, perdona. Amasando. Cuando ya lleva un rato amasando ahí, veréis cómo va cambiando el color de todo el aceite, como ya va saliendo, ¿sabes? Como que descompone bien. Bueno, os dejo aquí amasando. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle like y nos vemos en otros vídeos.